Hace 8 días hice una pregunta y es, ¿se pierde o no la salvación? ¿Verdad? Y la conclusión a la que llegamos a través de la predicación fue, la pregunta no es coherente. No es coherente, porque nosotros descubrimos que la salvación no es una acción, es una persona. ¿Quién es la salvación? Jesús o Yeshua. Bien, Él es la salvación. Lo que pasa es que Él hizo y nos salvó, Él que es la salvación, nos salvó de dos cosas. Ahora sí que ustedes pusieron mucha atención. ¿De qué nos salvó? ¿De qué dos cosas? La primera, dígalo duro, de la esclavitud al pecado. Es decir, no éramos capaces de poderle obedecer. Esa fue la primera cosa de la cual nos libró, nos salvó. Y la segunda, ¿de qué? De la muerte eterna. Por eso nos dio vida eterna, porque nos rescató o nos libró de la muerte eterna. Esas son las dos cosas de las cuales el Salvador, que es la salvación, nos salvó. La pregunta es, cuando nos preguntamos ¿y si perdemos o no la salvación? Lo que se está preguntando es si perdemos o no la vida eterna, de alguna manera, ¿cierto? Y descubrimos que nosotros no podemos perder algo que no hemos ganado. Así que vamos a reestructurar la pregunta, y la pregunta más bien sería, ¿estamos viviendo en la salvación o no? ¿Vivimos en Él o no? Eso ya es diferente. ¿Bien? Y aquí lo que algunos quedaron pensando es, ok, entonces si yo cometo pecado, ¿me salgo de la salvación? Y si no cometo pecado, ¿estoy en la salvación? Esa es la pregunta que queda en el aire. Cada vez que yo cometo un pecado, ¿me salgo de él? Y cada vez que no lo cometo, ¿vuelvo a entrar? Pues hoy vamos a aclarar esa situación para que ya no le quede jamás dudas, porque Dios ha hecho un diseño para todo, incluyendo un diseño para el perdón de pecados. ¿Quién entiende cuál es el diseño para el perdón de pecados? ¿Ya lo entienden? Porque si lo entienden, nunca más van a volver a hacerse esa pregunta. Jamás. Y hoy vamos a entender cuál es el diseño para el perdón de pecados y se dará cuenta al final la respuesta. Ahí va a entender si cada vez que peca se sale o no de su salvación. ¿Está listo? Vamos a ver. Estoy seguro que a pesar de que usted conozca a Dios hace muchos años, esto jamás lo ha escuchado. Así que ponga mucha atención. ¿Está listo? Muy bien. Saquen las Biblias. Recuerde que a nosotros no ponemos los versículos acá porque nos gusta que usted saque la Biblia. Si no la trajo, pues lo perdonamos hoy. Pero tiene que traerla. El que no tiene Biblia es como si no tuviera la salvación. La salvación está aquí en las manos, ¿no? No es el libro, es las palabras. El libro no es el que tiene poder. Lo que tiene poder es lo que dice adentro cuando lo obedecemos. Eso es lo que tiene poder. Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que recordar, esto de pronto usted ya lo sabe, es ¿qué es pecado? Dígame rápido a alguien qué es pecado. Responda rápido. Si le preguntan, ¿qué es pecado? Un hijo le pregunta a su padre, ¿qué es pecado? ¿Qué le dice el padre? Rápido. ¿Es qué? ¿Es qué? ¿No seguir los mandamientos? ¿Qué otra? Rápido. ¿Qué es pecado? Ir en contra de la voluntad del Señor, sí, también. Hay una frase en la Biblia que no obedecer la ley, también. Primera de Juan 3:4 lo dice en exactitud. ¿Listo? Primera de Juan 3:4. Entonces usted mira, ahí lo dicen. Lo dicen en muchas partes, pero simplemente aquí está fácil de leer. Primera de Juan 3:4. Hay que empezar a entender el primero qué es pecado antes de entender el diseño que Dios estableció para el perdón de pecados. Recuerde que hay un diseño para todo. Hay un diseño para trabajar y descansar.
Hay un diseño para manejar la economía. Hay un diseño para la amistad, el noviazgo y el matrimonio, por eso es el curso. Hay un diseño para guiar o tener y guiar hijos. Hay un diseño para la iglesia, cómo debe ser gobernada la iglesia. Hay un diseño para cómo gobernar las naciones. Todo está en la Biblia. Hay un diseño para cómo realizar o crear organizaciones. Hay un diseño para los matrimonios. Hay un diseño para la familia. Hay un diseño para todo. También hay un diseño para el perdón de pecados. Ese es el que a veces no se entiende. Por eso es que se tiene temor de si yo estoy o no en la salvación cuando cometo un error, porque no se entiende el diseño. Hoy se lo voy a recordar. Primera de Juan 3:4 dice: todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión a la ley. Cada vez que no cumplimos lo que Dios ha dicho, quebrantamos la ley. Entonces, ¿quiénes han pecado? Todos. ¿Listo? Por eso la Biblia recuerda en Romanos 3:23, mire Romanos 3:23, rápidamente, recuerda lo siguiente: pues todos han pecado y por eso todos están privados de la gloria de Dios. O sea que el pecado nos priva, nos saca de la gloria de Dios. Y por ende, el pecado no nos permite vivir en la gloria de Dios. Entonces, estamos graves todos. Hace 8 días ya entendimos que de una u otra manera el Salvador vino para nosotros poder, a pesar de nuestros pecados, volver a la gloria de Dios. Ya eso lo tenemos claro. Y Él por eso es la salvación. Ahora, y acá viene lo bueno, ya eso lo sabemos, esto es un recorderis. El diseño del perdón de pecados tiene 2 fases o 2 áreas. La primera, no se le puede olvidar esta primera área. La primera área para el perdón o del perdón de pecados es cuando Dios nos perdona todos los pecados que cometimos cuando no le conocíamos. Todo eso, ese pasado oscuro, mientras no vivimos nunca ni saboreamos qué era la salvación, todo eso es la primera fase del perdón de pecados. Yo fui perdonado a los 18 años de absolutamente todo lo que pasó 18 años atrás. Esa es la primera fase, esa es cuando la persona de una manera sobrenatural conoció, vio el reino de Dios, conoció quién es el Señor, lo aceptó, entendió quién era Jesús, se le abrió el entendimiento, de ahí para atrás todo fue perdonado. ¿Listo? La pregunta es, ¿y ahora? Porque ahí no termina el diseño. El primer paso o la primera fase de la salvación, del perdón de pecados, es todo lo de atrás cuando no lo conocimos. Recuerde que si usted nació en una familia cristiana, no quiere decir que tú conocías al Señor. ¿Listo? Hubo un día, o va a haber un día, que de repente algo te hace clic. Y ya no es por la familia, es por convicción propia. Ese día que uno se le abrieron los ojos, que uno entendió quién era el Mesías, que eres capaz de dar la vida por Él, aunque no lo has visto, ese día naciste de nuevo. Y todo lo que pasó atrás fue perdonado. Vamos a leer esa primera fase para entenderla, esa primera fase de todo el pasado, mientras no lo conocimos. Vamos a leer rápidamente. Isaías 43:25. Se los voy a leer. En el libro de Isaías 43, versículo 25, dice: soy yo, solo yo, el que por amor a mí mismo, dice Dios, borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. Él está hablando de todo lo pasado. ¿Por amor a quién?
a sí mismo, no es ni siquiera por nosotros. Es porque Él, por amor a sí mismo, no se acuerda más de todos tus pasados de atrás, de tus pecados de atrás. Se olvidó. A veces nos acordamos más nosotros que Él, ¿no? Y a veces nos damos más palo nosotros, o sea, nos enjuiciamos más nosotros que Él de nuestros pasados, de nuestros pecados pasados mientras no lo conocimos. Yo de los 18 para atrás, al igual que Él, hice borrón y cuenta nueva. Sé lo que hice, pero no me importa. ¿Me explico? Porque sé que a Él no le importa, porque yo no lo conocía. ¿Bien? Muy bien. Vamos a leer otro que habla de esos pecados de atrás, cuando tú no lo conocías. Efesios 2, versículo 4 y 5. Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5. Miren esto. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros nos dio vida en Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y nos está hablando de ¿qué? Que estábamos muertos literalmente en nuestros pecados. Muertos significa apartados de Dios. Entonces, en una vida pasada, mientras no lo conocíamos, Él nos dio vida en su Hijo de una manera unilateral y perdonó, nos pasó de esa muerte a vida. Todo eso atrás quedó. ¿Bien? Les voy a leer uno más. Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14. Este es perfecto también para entender que hay un traslado de ese mundo de tinieblas a la luz de Él, de ese pasado a un presente diferente. Escuche esto, Colosenses 1, 13, 14. Él nos libró del dominio de la oscuridad, ese pasado, y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y perdón de pecados. Nos están diciendo, nos movió de un pasado oscuro para darnos un futuro diferente en el reino de su amado Hijo. Así que todo lo de atrás fue perdonado. Yo a veces le pregunto a una persona, o cuando hablo con una persona, analizo si lo que me está hablando es de un pasado cuando no conocía al Padre, o si es de un presente donde sí lo conoce y tiene que corregir, porque es diferente la movida. Si me habla de un pasado donde no conocía al Padre, ¿saben que no me interesa qué hizo? Si está arrepentido, ¿yo qué le digo? Si de verdad están haciendo de nuevo, si de verdad se nota su genuino arrepentimiento y su búsqueda por el Señor, por su fe en el Mesías, tus pecados han sido perdonados. No tenemos que hablar de eso, ¿es verdad? No tenemos que hablar de eso, porque el Padre ya te los perdonó si tú de verdad estás arrepentido y crees en el Mesías. Eso está perdonado. Así que esa es la primera fase del perdón de pecados. Pero viene la segunda fase y aquí viene la confusión. ¿Qué ocurre o cómo maneja Dios y cuál es el diseño cuando tú ya estás en su reino? Pregunta, a pesar de que nos pasó al reino de la luz, ¿dejamos de pecar? ¿Cuál es la respuesta? ¿Sí o no? Ya nunca más cometemos pecado, a pesar de que ya nos pasó, nos perdonó el pasado y nos pasó al de la luz de su Hijo, su reino. ¿Ya no volvemos a pecar? Responda. Claro que no, claro que sí vamos a pecar. La pregunta es, ¿y ahora cuál es el diseño cuando yo, ya estando en el reino de la luz, cometo pecado? Porque si estamos hablando de una primera fase donde Él se le olvidó todo lo del pasado, porque no lo conocíamos, ¿cómo lo maneja ahora? Por no tener claro esto, es que hay dudas de cuando si yo pierdo o me salgo de su salvación cada vez que peco y cada vez que no entro. ¿Usted se imagina ese estrés?
pero sí hay una responsabilidad y hay un diseño. ¿Está listo para escuchar esto? Porque vamos ahora a la segunda fase del perdón de pecados. Cuando ya lo conocemos, cuando ya sabemos quién es Él, cuando ya estamos en el reino de su Hijo, de la luz, ¿cuál es el diseño? Para entender el diseño del perdón de pecados en esta fase, en esta segunda fase, piense en cuál fase está usted. No levante la mano, pero piense porque usted y yo estamos en alguna de las dos. No podemos estar en las dos a la vez. ¿Cierto que no? Yo ya sé que estoy en la segunda fase que voy a explicar. Por eso ya conozco el diseño y sé cómo debo manejarme. ¿Qué responsabilidad hay de mi parte y cuál no? ¿Está usted recién conociendo al Señor? Estás en la primera fase. ¿Tus pecados son perdonados? ¿Ya estás dentro del reino de Dios? ¿Sabes quién es el Mesías? ¿Puedes amarlo sin haberlo visto y dar tu vida por Él? Estás en la segunda fase. De ahí en adelante. ¿Qué es esta? ¿Listo? Como Dios sabe, así como usted y yo sabemos que vamos a pecar, a pesar de que ya lo conocemos, adivinen, ¿Dios lo sabe o no? Pues claro. Miren lo que dijo en Mateo 18:7. Él lo sabe. Mateo 18:7 dice lo siguiente. ¿Está listo? Dice así. Palabras de Jesús. ¡Ay del mundo por las cosas que hacen pecar a la gente! Inevitable es que suceda. ¿Qué dice él? Inevitable es que suceda que la gente peque. Es inevitable. Él también sabe que a pesar de que ya estemos en su reino, vamos a pecar. Inevitable es, dice. Después habla, ay, pero hay de aquel que hace pecar a mis hijos. Eso ya es otro tema. Pero lo que quiero hacer en lo que quiero hacer énfasis en este momento es que él dice, es inevitable que se cometa transgresión a la ley. Pecado. A pesar de que ya estamos en su reino. Entonces, la pregunta es, ¿cómo maneja Dios ese momento en nuestras vidas? Para entenderlo, hay que saber lo que él dijo en la Torá o la ley de Moisés. De lo contrario va a haber confusión. Mire lo que dijo Dios desde la antigüedad, lo cual sigue siendo hoy igual. Él nos ha dicho lo siguiente, y aquí viene el detalle que usted debe empezar a entender. Levítico, está en Levítico capítulo 4. Todo el capítulo 4 lo muestra, pero se lo voy a mostrar desde el 1, versículo 1. Levítico capítulo 4, versículo desde el 1 en adelante. Y quiero que vea este detalle. Acá empieza a entender, o vamos a empezar a entender, el diseño para el perdón de pecados de quienes ya son su pueblo. Recuerde que estas palabras que usted va a leer son la ley dada a Moisés. ¿Para quiénes? Para su pueblo. O sea que aquí ya entran los que son su pueblo. Dice así. El Señor le ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas, a su pueblo, cuando alguien viole inadvertidamente, en otras Biblias dice, cuando alguien viole por hierro, en otras dice, cuando alguien viole por ignorancia, cualquiera de los mandamientos del Señor e incurra en algo que esté prohibido, se procederá, ese es el diseño, de la siguiente manera. Y él empieza a dar unas características. Si el que comete el pecado es un sacerdote, porque a pesar de que sea sacerdote en esa época, iban a cometer inadvertidos, pecados inadvertidos, ya le voy a explicar qué es eso. Entonces, era cuando él empezaba a decirles, pueden matar un corderito o un becerro o derramar sangre como sustituto y yo te perdono a ti. Después decía, más adelante, si el pecado lo cometes toda la comunidad, un pecado comunitario, digámoslo así,
entonces van a matar a estos corderitos y los voy a perdonar de esta manera. Después decía, y cuando el que peque es un gobernante, entonces, pero el cuando es, él siempre hacía el detalle, cuando el pecado sea cometido de manera inadvertida. Le voy a poner un ejemplo. Levítico 4, versículo 3. Levítico capítulo 4, versículo 3 sigue diciendo, si el que peca es el sacerdote ungido haciendo con ello culpable al pueblo, debe ofrecer ta. Después más adelante el de la comunidad y así en adelante el gobernante, si es un miembro del pueblo, en fin, todos, pero tenían la misma característica, la palabra inadvertido o por hierro. Quiero que pongamos en nuestra imagen, hay una imagen y les voy a mostrar a qué se refiere la Biblia con los pecados inadvertidos o por hierro o por esto que van a ver ustedes en la pantalla. Son los que ya son su pueblo, como el diseño es, la palabra en hebreo cuando lo traduce a inadvertido o por hierro es la siguiente. No me culpe por mi pronunciación en hebreo, pero es shegagá. ¿Listo? Esa es la palabra que se usó, eso está en el libro Strong. Es el Strong 7784, la concordancia Strong. Y ellos lo que hicieron fue ver qué palabra se usaba. Y él lo que estaba perdonando a través de matar animales en esa época, y la sangre son animales, cubrían los pecados shegagá. ¿Que son cuáles? Son faltas o pecados o transgresiones inadvertidas, que significan por accidente, por error, por ignorancia, sin intención, por hierro. O sea, todo aquello que usted no está premeditando hacer, todo aquello que usted no practica, todo aquello que usted hace porque no lo entiende aún, todo aquello que usted comete porque de pronto en ese momento ocurrió repentinamente, pero no era su intencionalidad. Todo aquello que ocurre por ignorancia, porque usted todavía no lo sabía, por accidente. Así que todo el diseño de la muerte de los animales en la antigüedad cubría única y específicamente esto, a los que ya eran de su pueblo. Eso le da como uno una paz, ¿no? Como que, o sea que sí me puedo equivocar, ¿no? Sin intencionalidad. ¿Cierto? Y miren lo que pasaba con ese tipo de pecados. Esto era todo el sistema antiguo de muerte de animales, era para perdonar esto. Es por esta misma razón que, por ejemplo, el escritor de Hebreos, ya un libro mucho más adelante, habla conmigo Hebreos, refiriéndose a este sistema de perdón de pecados de la antigüedad, dijo lo siguiente, para que se dé cuenta cómo no ha cambiado absolutamente nada. Hebreos capítulo 9, versículos 6 y 7. El escritor de Hebreos, en el capítulo 9, en el versículo 6, recordando este sistema de perdón de pecados de animales, dice lo siguiente: así dispuestas todas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar el culto. El templo de ese entonces era físico, ¿recuerdan? En Jerusalén. Hebreos 9, 6, estoy leyendo. Ahora voy al 7. Pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote y solo una vez al año, provisto siempre de sangre que ofrece por sí mismo, o sea, sus pecados, y por los pecados de ignorancia, hablando de los shegagá, por los inadvertidos, cometidos por el pueblo. Es decir, él recuerda que los pecados que perdonaba la muerte de los animales eran los de los shegagá, los de ignorancia, los inadvertidos.
Él entendía perfectamente esto que estoy diciendo. Muy bien. La pregunta es ahora, entonces, ¿qué si empezábamos a romper la ley, a pecar? Como dicen por aquí, no me interesa que me ocurra. Me vale un comino y empiezo a romperla y lo opuesto a esta palabra es, la empiezo a romper deliberadamente. La empiezo a romper sin intención de evitarlo. La empiezo a romper a sabiendas de que sé lo que el Señor ha dicho y ya lo conozco. ¿Qué ocurría? Es la pregunta, ¿cierto? ¿Y qué ocurría allí? Porque hay un diseño. ¿Quiere verlo? Está claro en la Biblia. Vamos a ir a un libro que se llama Números, a la antigüedad, y se van a dar cuenta de lo que ocurría. Números capítulo 15, versículo 3. Véalo con sus propios ojos en la antigüedad. Números capítulo 15, versículo 3. 30, perdón. Versículo 30. Números 15, 30. Dice así. No se le vaya a olvidar esto jamás, porque esto sigue vigente y se lo voy a demostrar en un minuto. Pero el que peque deliberadamente, lo opuesto a Shegagá, ¿qué ocurría? Sea nativo o extranjero, decía Dios, ofende al Señor. Tal persona será eliminada de la comunidad y cargará con su culpa por haber despreciado la palabra del Señor y quebrantado su mandamiento. O sea que había muerte, había eliminación del pueblo. Y acá viene una confusión. Acá viene una pequeña mentirilla que nos hemos creído. La mentira es que Jesús hizo que esto se quitara. ¿Será que el Mesías hizo que esto que está escrito ahí se borrara? ¿Cambiara? Vamos a descubrirlo. Porque el diseño sigue siendo el mismo. Lo que cambió fue la sangre por medio de la cual soy perdonado. Ya no es con animales, sino por la sangre del Cordero. La pregunta es, ¿será la sangre del Cordero que borró también o cambió el diseño? Y los que pecan deliberadamente, ya conociendo al Mesías, ¿no importa? Vamos a leer. Pareciera que fuéramos a leer lo mismo, pero está en el Nuevo Testamento, en este momento. Hebreos, vuelva a Hebreos, capítulo 10. Y acá viene, acá nos vamos a dar cuenta cómo la ley de Dios no ha cambiado. No ha cambiado, pues la ley de Dios será la misma ayer, hoy y por los siglos, porque el Salvador es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No va a cambiar el diseño, cambió el tipo de sangre que nos perdona, pero el diseño sigue siendo el mismo. Mira lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 29. No es otra parte, no están copiando lo que acabamos de leer allá atrás en Números, no, va a leer algo después de que el Mesías ya ha venido, algo escrito por probablemente el apóstol Pablo, que es probablemente, no lo podemos asegurar, pero probablemente quien lo escribió. Dice, aquí nos está hablando a los que ya hemos dimensionado quién es Dios. Si después de recibir el conocimiento de la verdad, pecamos obstinadamente o deliberadamente, ya no hay sacrificio por los pecados,
Solo queda una aterradora expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. Y acá viene, ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios? Que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia. ¡Wow! ¿Será que cambió el diseño? Él mismo está diciendo, aquellos que ya conozcan al Mesías y obstinadamente pecan, no hay perdón de pecados. Porque la ley de Dios sigue siendo exactamente igual. Al que peca deliberadamente, no hay nada que hacer. Ni la sangre del Mesías está actuando en tu vida. ¿Por qué? Porque el diseño es claro. Toda esa sangre, claramente, es para librarnos a los que ya conocemos de nuestros pecados, shegagá. Los que no estamos voluntariamente, premeditadamente buscando hacer. A mí me da descanso eso, pero también me trae responsabilidad delante del Rey. ¿O no? Descanso por un lado, responsabilidad por otro. Me anima a salir de la ignorancia. Y me anima, por eso el Señor decía, esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Porque a pesar de que ya nos abrió la puerta de la salvación, nosotros debemos entrar por la puerta. Caminar por el camino angosto es nuestra responsabilidad. Pero cuando a mí me dicen, tranquilo, vive como quieras, Dios ya te salvó, es una verdad a medias. Es verdad que ya nos salvó, pero yo debo vivir en esa salvación. Por eso sí hay una responsabilidad de nuestra parte. Así que el escritor de Hebreos entendía perfectamente el diseño. Y le está hablando a quiénes. Por eso empieza el versículo 26 diciendo, si después de recibir el conocimiento de la verdad, es decir, él está hablando a quienes ya no están en la primera fase del pecado, ¿se acuerdan? Que tú no conocías, él te perdonó todo. Él no le está hablando a ellos. Él está hablando, si ya conoces la verdad y pecas deliberadamente, no hay perdón de pecados, porque estás pisoteando la sangre del nuevo pacto en el Mesías. Está diciendo lo mismo que Levítico, lo mismo que Números. Él está hablando del pecado por deliberado, no hay nada que hacer. El otro pecado, el inadvertido, tranquilos. Sigue siendo protegido, cubierto. ¿No lo entendías? Está cubierto. ¿No lo sabías? Está cubierto. ¿No lo premeditaste? Está cubierto. ¿Fue una reacción de repentina? Está cubierto. Tengo la libertad un poquito más de vivir más tranquilo, ¿verdad? Entonces no quiere decir que cada vez que yo peco, me entro y salgo en la salvación. No. Mis pecados inadvertidos me permiten continuar en su salvación, pero cuando yo ya perdí todo escrúpulo, entiendo lo que él dice y no me importa, me he salido de la salvación. ¿Culpa de él? No, la salvación sigue abierta. Es una puerta abierta. Nuestra responsabilidad está ahí. Es que no queremos escuchar que hay una responsabilidad nuestra, ¿no? A nadie le gusta eso. A todos les gusta escuchar las promesas de Dios, pero no sus demandas. Las promesas de Dios son porque Él es nuestro Salvador. Las demandas de Dios es porque Él es nuestro Señor. El Señor demanda obediencia, el Salvador ofrece libertad. Él es Señor y Salvador, ambas cosas. No solo Salvador. Pero entonces, y con esto vamos a la parte final, trae libertad lo que digo seguro, pero trae responsabilidad también. ¿Verdad? Entonces, por eso es que yo predico
con toda seguridad que la mayor evidencia de que una persona está en la salvación de Dios es su anhelo y su demostración genuina por obedecer los mandamientos. En algunos lugares dicen que ¿cómo se llama eso? La señal de que tú eres salvo es que, por ejemplo, hablas en lenguas celestiales. O sea que el que no habla, según esa interpretación, en lenguas celestiales, no está en la salvación. Eso es mentira, pues las lenguas celestiales son un don. Y no a todos se les ha dado ese don. Así que yo he visto un montón de gente frustrada pensando que se va a ir al infierno porque no habla en lenguas. Y en algunos púlpitos te intentan obligar a que lo hagas. ¿What? Así que esa no puede ser la señal. Otras personas o otros púlpitos predican que la señal es que tú hayas ido a las aguas, al bautismo en aguas. ¿Cuánta gente no he visto yo que va al bautismo en aguas y practica pecado? Ahora, con eso no estoy diciendo que no debamos ir a las aguas. Tampoco estoy diciendo que una persona no pueda recibir el don de lenguas. Pero la evidencia máxima tampoco es esa. La señal máxima en otros lugares dicen que tú repitas una oración diciendo que Jesús es el Señor, como si fuera un agüero, pero sigues viviendo la vida de práctica de pecado. No es eso. La verdadera señal que demuestra que un hijo de Dios vive en la salvación es su genuina búsqueda por la obediencia y ya no puede practicar pecado. Se lo voy a mostrar en la Biblia. ¿Están listos allí? Muy bien. Miren lo que dice Primera de Juan. Busquen el libro de Primera de Juan. Esto es muy importante lo que va a leer en este momento, porque Juan escribió cosas demasiado claras acerca de este tema. Y Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 al 6, lo vamos a leer, dice cosas que demuestran que la señal es esta y no lo demás que acabo de decir. La señal es esta. Escuche esto. Mis queridos hijos, dice Juan, escribo estas cosas para que no pequen. ¿De cuál pecado creen que se está hablando en ese momento? Miren lo que dice, y ustedes me van a decir. Escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre un intercesor, a Jesucristo el justo. ¿A cuál pecado se está refiriendo él? A los inadvertidos. Le está diciendo a la gente, miren, los que ya conocen a Dios, no busques pecar, pero sabemos que vas a pecar, ¿verdad? Porque sabemos que hay inadvertidos que van a ocurrir. Entonces, tranquilos, no se preocupen. Por esos pecados inadvertidos, tranquilos, tenemos a un intercesor, a Jesucristo. Su sangre nos va a perdonar, tranquilos. Él entendía el diseño, pero después dice, Él, hablando de Jesús, Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Pero mire lo que después dice. Él está hablando de los inadvertidos porque mire lo que va a decir ahora. Sabemos que hemos llegado a conocer a Dios si obedecemos sus mandamientos. Él empieza a mostrar la señal de alguien que de verdad ha conocido a Dios. Y después dice, el que afirma, yo lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Es decir, él arranca diciendo, esos pecados inadvertidos que ustedes ya los que conocen, tranquilos, tenemos un intercesor. Pero miren, el que de verdad conoce a Dios, va a buscar obedecer. Esa es la señal. Y después, ¿qué dice? En cambio, el amor de Dios se manifiesta el que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su
palabra. De este modo, y él dice, mire la señal, de este modo sabemos que estamos unidos a él. El que afirma que permanece en él debe vivir como él vivió. Ese mismo Juan, en esa misma carta, primera de Juan, vaya conmigo al capítulo 3, al versículo 4. Y va a ir más allá Juan sobre este mismo tema, más profundo todavía. ¿Está listo? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Vamos a leer hasta el versículo 10. Escuche esto tan maravilloso porque ya entendiendo este diseño, usted va a interpretar muy bien lo que él va a decir. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es la transgresión de la ley. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados. Claro, todo lo de atrás, ¿verdad? Todo eso se quitó. Y él no tiene pecado. Y después dice, todo el que permanece en él no practica el pecado. No lo puede practicar. Puede cometer algún pecado, claro, inadvertido, pero que lo practique no puede. Después dice, todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Él está hablando de práctica, ¿se dan cuenta? No es, él sabe que pues, inadvertidos van a ocurrir, todos lo sabemos, pero práctica, él muestra la señal. Y sigue diciendo, queridos hijos, que nadie los engañe. Es decir, que hay un engaño detrás de este tema del pecado. Hay un engaño. ¿Cuál es? Y él los va a decir. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. ¡Wow! Porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado. Practica. Eso es nadie puede deliberadamente practicar pecado si ha nacido de Dios. Porque la semilla de Dios permanece en él. No puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. Y mire la señal. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, como tampoco lo es el que no ama a su hermano. Eso sí es la señal. Si tú no hablas en lenguas, pero practicas la verdad, tú eres un hijo de Dios. Si tú quizás ni siquiera has ido en este momento a las aguas, pero practicas la verdad de lo que has entendido, eres un hijo de Dios. Pero así como el que no es un hijo de Dios no puede practicar la justicia, tampoco los que hemos nacido de Dios podemos practicar el pecado. No podemos. Claro, podemos cometer pecados inadvertidos. ¿Se dan cuenta la diferencia? El diseño es claro, pero no lo podemos practicar. No nos da. La semilla de Dios permanece en nosotros. Hay algo que nos contrita, algo que no lo permite y nosotros genuinamente obedecemos su espíritu. Por eso la salvación no se pierde porque cometí un pecado inadvertido. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? No se pierde por eso. Ni me salgo de la salvación por los pecados inadvertidos que ya expliqué qué son, ¿no? Pero el que practica pecado no está en la salvación. No está en ella. No importa qué edad tengas. No importa cuánto tiempo lleves conociendo las Escrituras. El que practica injusticia no está en la salvación. Punto. Pero el que practica la verdad es un justo. Esa sí es la verdadera señal. Eso sí es la verdadera señal. Y cuando yo ya entiendo eso, creo que vamos a poder distinguir este precioso versículo también escrito por Juan, en Primera de Juan. Y creo que algunos quizás no lo habían podido ver antes, hoy lo van a ver. Primera de Juan, último versículo, capítulo 5, versículo 16 al 18.
¿Estamos listos? Es muy importante este último. Juan es de los que más habla del pecado y de cómo es el diseño y de cómo es la señal en los creyentes, de los verdaderos hijos de Dios. Por eso podemos distinguir entre los hijos de Dios y los que no. Él mismo lo dice. ¡Wow! Eso sí nos da la manera de distinguirlo. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 16 al 18. Mire esto. Si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, ¿de cuál estará hablando él? Del inadvertido, muy bien. Él dice, si alguno ve a su hermano, o sea, alguien que ya conoce de Dios, cometer un pecado que no lleva a la muerte, ¿cuál era el pecado que no lleva a la muerte? Los inadvertidos. Ya uno puede entenderlo porque lo vimos atrás, lo vimos la base. Y él dice, oren por él y Dios le dará vida. Me refiero a quien comete un pecado que no lleva a la muerte. Me refiero al que comete un pecado inadvertido. Pero hay pecado que sí lleva a la muerte. ¿De cuál estará hablando? El deliberado, el que se practica, el que simplemente no nos importa corregir urgentemente. Dice, ese pecado sí que nos lleva a la muerte, en ese caso sí no digo que se ore por él. ¡Wow! Y dice, toda maldad es pecado, dice él, pero hay pecado que nos lleva a la muerte. Ya pudimos descubrir cuál es. Hay pecado que nos lleva a separarme de Dios. No me lleva a la muerte. Sabemos que el que ha nacido de Dios no practica el pecado, lo vuelvo a recordar. Jesucristo que nació de Dios lo protege y el maligno no llega a tocar. Así que lo poco que tú has aprendido de Dios o lo mucho que tú sepas, vívelo, dice el Señor. Yo te he dado mi espíritu para que practiques la justicia. ¿Se acuerdan que Él dijo, mi ley no es difícil de cumplir? ¿Se acuerdan que Él lo dijo? Para los que ya tenemos su espíritu, mi ley no es difícil de cumplir, mis mandamientos no son complicados. Pero el que no está en Él, el que no está en la salvación, el que no tiene su espíritu, por mucho que venga a una iglesia, por mucho que cante coros, por mucho que levante las manos, eso no quiere decir que esté en la salvación. Estar en la salvación es practicar la justicia, la que hayas entendido hasta el día de hoy. Y algo en tu interior, cuando peques, hay algo que no te permite seguir practicándolo y tú hablas y tú levantas la mano y tú te apartas rápido y sabes que ese pecado Dios te lo perdona. ¿O no? Claro, hay libertad. Cuando yo me equivoco, porque obviamente yo me equivoco al igual que todos ustedes, como yo ya entendí este pecado y sé que no es pecado que me lleva a la muerte, corrijo rápido. Soy libre. Sé que la sangre del Mesías me perdona mi pecado inadvertido. O incluso el que hago a veces sin entender todavía, porque hay cosas que en la Escritura que no he entendido. O de pronto corrijo mal a una hija y de pronto la corregí con algo de ira, pequé, wow, lo hice mal. El Señor, tranquilo, tu pecado inadvertido ha sido perdonado. De repente un día me exalté, o un día levanté la voz, un día tuve un pensamiento que me estaba, y Señor, perdóname, me perdona. Pero si un día simplemente no me importa lo que Dios me ha hablado, empiezo a practicar el pecado, dejo que de pronto mi matrimonio se dañe, llego a practicar el adulterio, dejo que la pornografía entre a mis ojos y empiezo a practicar todas estas cosas horribles que trae esto. Empiezo a irme y ya no me importa nada y no me importa Dios, no me importa lo que Él dice. Lo único que me espera es una horrenda expectativa de juicio. Pero los que somos hijos de Dios, dijo Juan, no podemos volver a eso, porque la semilla de Dios permanece en nosotros. Los hijos de Dios no pueden volver a practicar pecado porque son hijos y su espíritu permanece en ellos.
Así como tampoco los hijos del diablo pueden practicar la justicia. No pueden. No lo podrán hacer por más que tú les digas. Les muestres el camino, no lo pueden hacer. Esa sí es la señal de un hijo de Dios o un hijo del maligno. ¿Bien? Espero que esto que acabé de decir nos dé luz. Y cuando tú te preguntes, ¿será que por esto que acabo de cometer estoy perdiendo o saliéndome de la salvación? Tú ya entiendas lo que está pasando. Y si tú corriges y si tú no continúas practicándolo, Dios te perdona. Y si fue algo que no entendías, Dios te perdona. Y si estás recién en la primera fase, cuando no conocías y recién estás conociendo, todo lo detrás ha sido perdonado. Entonces concluimos lo siguiente: todo mi pasado sin conocer a Dios fue perdonado, y todo mi futuro y mis pecados inadvertidos del futuro han sido perdonados desde ya. Pero todo el que un día, si por algún motivo no eras sincero, eras una máscara, te aseguro que volverás a practicar el pecado y no habrá retorno. Y quizás nunca estuviste en la salvación, pues nunca fue genuina tu búsqueda del Señor. ¿Quién sabrá eso? Lo sabremos al final de tu vida y de la mía. Por eso el Señor dijo, muchos de los que tú piensas que serán los últimos van a ser primeros. Y muchos de los que tú pensabas que iban a ser primeros serán últimos.